Hola, otra vez nos encontramos. Feliz martes. Nuevamente nos encontramos ya en el mes de marzo, arrancando el mes de marzo. Hoy te invito a compartir este tema, echando fuera el temor. Vamos a estar hablando de un tema muy conocido para todos, nuestros temores. Temores que parece que subsisten y siempre vuelven a aparecer en diferentes momentos de nuestra vida. ¿Y por qué sucede esto? Porque bueno, el temor tiene que ver con un archivo que traemos, ¿sí? Así como las computadoras que tienen archivos, carpetas, por decirlo de alguna manera. Bueno, nosotros tenemos un archivo que tiene que ver con nuestro instinto. Ese instinto tiene funciones, las funciones que tiene son generar la vida, entonces ahí entra todo el tema de producir nuevos nacimientos para que la especie se mantenga, las cadenas alimenticias, la pareja, el enamoramiento, porque es el instinto que mantiene la vida, que produce la vida, ¿sí? Genera la vida. Otra función que tiene ese instinto es mantener la vida, por lo tanto se va a ocupar de todo lo que tenga que ver con qué tengo que comer, qué tengo que beber o qué necesito el descanso para mantener esa vida. Y otra función que tiene ese instinto es defender la vida. Por lo tanto, manda una alerta cuando cree que hay peligro y entonces entramos en esta defensa o ataque de acuerdo a lo que el instinto nos manda, esa información que nos manda. Entonces, ese miedo básico que tenemos todos los seres humanos está disparado por el instinto y sobre todo el efecto de esos miedos los vemos en nuestras emociones. Ahora, por supuesto que todos tenemos un archivo, ¿sí?, de nuestro instinto que traemos como nuestra especie, pero si yo además tuve, no sé, una familia agresiva o estuve viviendo como estuvimos viendo en los martes pasados, en los niveles bajos de luz, de baja frecuencia, donde vimos que en todas las áreas, en las áreas de gobierno, sexualidad, mentalidad, trabajo, en todas las áreas hay violencia. Bueno, si yo he vivido en relaciones y en vínculos donde viví mucha agresión, mucha violencia, o tuve, no sé, una mamá llena de miedos, muy insegura o muy sobreprotectora, seguramente desarrollé más esa alerta que el instinto me dispara. Pero para entrar un poquito en tema, vamos a decir en grandes rasgos que tenemos todos los seres humanos cuatro miedos básicos. Cuatro miedos básicos que ahora los vamos a trasladar a un ejemplo para darnos cuenta. Uno es el miedo a perder. El otro es el miedo a enfrentar. Tercero, el miedo al abandono. Y cuarto, el miedo a la muerte. Para verlo más claro, vamos a trasladarlo a una historia como si fuese en la selva, ¿sí? Vamos a imaginar una familia de leones. ¿Por qué te digo? Porque esto es algo es un archivo como muy arcaico, tiene que ver con el instinto, con las especies. Entonces, nosotros somos mamíferos, bueno, vamos a trasladarlo a un ejemplo de mamífero. Digamos que hay una manada de leones, entonces, en esa manada de leones va a haber un macho alfa, ese macho que es el rey de la selva, como nosotros solemos conocer en la historia, el rey de la selva. Bueno, ese rey de la selva, para llegar a ser rey de la selva, tuvo que haberse enfrentado con otro macho, ¿sí? Entonces hay un enfrentamiento que es muy cruel, que es prácticamente de vida o muerte, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya un rey de la selva. ¿Por qué? Porque la hembra solo se deja montar por el rey de la selva. Entonces, en esto tan instintivo que aparece, ya vamos a poder ver los cuatro miedos básicos. Por ejemplo, el miedo a perder lo va a tener aquel, digamos, que en su rol en la vida se identifica como
el que necesita, el que va a ser dominado por otros, ¿sí? Entonces va a tener miedo a perder lo que cree que es suyo. Entonces ahí aparecen todos nuestros apegos. Miedo a perder lo que creo que es mío, puede ser dinero, puede ser relaciones personales, familia, afectos, imagen, creo que tengo una imagen y que me pertenece. Lo que creo que me costó trabajo ganar, y yo creo que tengo cierto derecho porque me lo gané, porque me costó, lo que de alguna manera creo que me pertenece, ¿sí? Miedo a perder. Ese es uno de los miedos básicos que se nos disparan a todos los seres humanos en algún momento. El macho subordinado es el que no logró ser el rey de la selva y se tuvo que resignar a ser el subordinado. ¿Por qué? Porque no tuvo suficiente fuerza. Entonces, este miedo de ser el que ha sido subordinado y por lo tanto miedo a enfrentar es el que nos aparece cuando no nos atrevemos a enfrentar ciertas cosas en la vida. Estoy que no me atrevo, no, mejor que otro decida por mí. No, la verdad que no me siento muy capaz, mejor que lo haga otro, porque yo, no sé, creo que tengo mi estima muy baja, no me puedo reconocer mis valores, es como que me quedo en la orilla. Tengo miedo a que me vayan a rechazar, ¿sí? Porque eso sería terrible, porque ya tengo ese miedo y vivo como de segunda, ¿sí? Porque he sido subordinado y por lo tanto me aparece ese miedo a enfrentar, ¿sí? Porque ya es como que me vencieron, ya me ganaron, ¿sí? Entonces ya tengo ese miedo de base a enfrentar. No me atrevo, me da vergüenza, bueno, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con el miedo a enfrentar. Por el otro lado, en esta historia, digamos, para poder identificarnos y poder vernos en qué roles nos vemos muchas veces, estarían las leonas, ¿sí? Que son las hembras que tienen que cuidar de los cachorros, tienen una tarea de cuidado y por lo tanto, para que ellas puedan ocuparse de esa tarea, esas necesitan de protección, necesitan de alimento, necesitan de cuidado. Entonces aparece en estas leonas el miedo al abandono, ¿sí? Y es el rol que muchas veces tomamos, ¿sí? El miedo a ser abandonado, por lo tanto celamos a nuestra pareja, bueno, todo esto que tiene que ver con el miedo al abandono, porque creemos que necesitamos ser cuidados, alimentados, protegidos, ¿sí? El miedo al abandono. Y el cuarto miedo lo podríamos ver representado en los cachorritos, el miedo a la muerte. O sea, me siento tan indefenso, tan pequeño, tan nada, que tengo miedo a la muerte, necesito que me protejan, tengo miedo a llegar a morir. Bueno, en algunos de esos roles, ¿sí? Muy instintivos, funcionamos nosotros en la vida. Por lo general, alguno de estos miedos es predominante, es como que resalta por encima de los otros, según haya sido nuestra historia, nuestro archivo, nuestra memoria, ¿sí? Nosotros tenemos una memoria física o genética que viene en nuestros genes, también tenemos la memoria del instinto, que es la que te comento que trae la manera de comportarnos, ¿sí? De acuerdo a nuestra especie. Tenemos una memoria intelectual que comienza a llenarse con información después del nacimiento, y tenemos una memoria psicológica que desde el vientre de nuestra mamá ya comienza a tener registros, y hay veces hay traumas que pueden aparecer desde el momento de estar en el vientre de nuestra mamá, de acuerdo a lo que nuestra mamá haya estado viviendo. Entonces, muchas veces se transmiten, es como un archivo, y nosotros recibimos esa información y esos miedos. Bueno, ¿qué nos sucede cuando se nos dispara alguno de estos miedos?
Esto hace que funcionemos en automático, porque como dijimos, responde al instinto. Es una alerta que se dispara y el cerebro activa todo un mecanismo de defensa porque se disparó alguno de estos miedos. Entonces, como se dispara y yo no lo controlo emocionalmente, lo voy a sentir como una irrupción, como algo que de repente me sucede y en ese momento perdemos la calma, perdemos la paz, perdemos también nuestro estado de armonía, por supuesto, podemos llegar a la depresión, perdemos nuestra energía, porque todo nuestro organismo está funcionando en alerta, ¿sí? Hay un estrés, si esto se mantiene en el tiempo, se produce un estrés traumático porque lo hemos vivido debido a la pandemia, ¿verdad? Tanto temor, ¿sí? Desde las noticias, desde lo que sucede, desde lo que podría suceder y se va manteniendo en el tiempo, llega un momento que nos quedamos sin energías y entonces aparece una fobia o aparece una depresión o aparece algún problema o síntoma. Entonces dijimos, cuando nuestro instinto vive alguna situación que es como que lo supera, manda el alerta al cerebro para que nos podamos defender. Y esta emoción que se nos dispara puede llegar a contaminar todas las áreas de nuestra vida. A veces, como nos resulta tan inmanejable, preferimos aislarnos y decir, no, yo a tal lugar no voy porque me da miedo, no, yo esto no lo hago, yo no lo voy a enfrentar, hacelo vos, o sea, vamos recortando áreas de nuestra vida de acuerdo a los miedos que nos van apareciendo y por supuesto puede afectar, como decía, las relaciones, porque si yo tengo miedo a ser abandonada, probablemente voy a estar en alerta con los seres queridos, con aquellos que yo tengo miedo que opinen mal de mí y que dejen de quererme, que me abandonen. Voy a estar respondiendo de acuerdo a esa emoción o a ese instinto. A veces tenemos una vida, entre comillas, perfectamente normal, excepto que de vez en cuando se nos dispara estos miedos que casi podríamos decir los vemos como irracionales, o sea, no lo podemos manejar, nos superan, ¿sí? Entonces, esto nos sucede a todos los seres humanos porque todos traemos esa información. Entonces, vamos a comenzar por reconocer qué nos sucede, porque somos seres humanos y porque estamos instalados en este mundo, en este planeta y tenemos este tipo de experiencias. No es importante qué o quién me instaló tal o cual miedo. Hay algunas cosas que se han instalado debido a algún trauma. Bueno, no es tan importante qué o quién instaló ese miedo o ese trauma, sino lo más importante es poder identificarlo y reconocerlo, hacerme cargo, asumir que esto me pasa a mí. No culpar, o sea, yo no puedo hacer nada tampoco con el miedo del otro, ¿sí? Y tampoco puedo cambiar al otro, pero sí tengo que asumir que esto me está pasando a mí. Y podemos experimentar diferentes procesos. Hay personas que cuando reciben al Señor en su vida, esa experiencia trasciende de tal manera que de un momento a otro son liberados del miedo, ¿sí? Pero no sucede siempre así y no sucede en todos los casos o con todos los miedos. A veces sucede que hay miedos que persisten, que aparecen o que desaparecieron durante largo tiempo y de repente alguna situación nueva dispara otra vez ese miedo. Y entonces nosotros decimos, pero ¿qué pasó? Yo ya creí que esto había sido sanado en mi vida. Bueno, tenemos que
no aumentar al estrés que ya nos está trayendo esa emoción, no agregarle más carga, sino actuar con sabiduría. Hay otras situaciones que hacen que el miedo se nos dispare muy rápidamente y eso tiene que ver con la sabiduría. Una situación que hace que los miedos se nos activen, digamos, desmedidamente, es cuando nosotros perdemos nuestra energía vital. A veces por ocuparnos demasiado de la vida de los otros, por no estar conectados con nosotros, por no descansar, por no cuidar nuestro cuerpo. O sea, se nos baja nuestra energía vital y en ese momento, cuando nos quedamos sin energía, es cuando peor aparecen nuestros miedos. Es como que ahí entramos en zonas de oscuridad. Es como si de golpe bajáramos a este nivel donde están los mercaderes, ¿te acordás? Los mercaderes del templo. Bueno, y ahí parece que nos roba la paz, nos roba la alegría, sale lo peor de nosotros. Bueno, ahí aparecen todos nuestros miedos juntos. Sencillamente muchas veces tiene que ver con un mal manejo de nuestra energía de vida, ¿sí? Y eso tiene que ver con madurez y tiene que ver con sabiduría. Hay personas que por ahí nosotros decimos, ¿cómo? Antes era amable, mirá ahora, ¿qué le pasó? No entiendo. Bueno, tal vez esa persona está viviendo en un momento donde ha perdido su energía de vida, ¿sí? Entonces necesitamos recuperar esa energía y entonces comenzamos a aumentar, ¿sí? Nuestra luz y recuperar. Y entonces volvemos a conectar con nuestra fuente, volvemos a conectar con lo que somos. Tan natural es el tema de los miedos en el ser humano, que la Biblia está llena de promesas y de versículos referidos al temor. Dicen algunos que hay 365 pasajes referidos a no temas, no tengas miedo. No sé si son exactamente 365, pero sí hay muchísimos pasajes. 365 sería uno por día, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. No, pero no tiene tanto importancia esa, sino sí saber que, por ejemplo, hay diferentes pasajes que apuntan a los diferentes miedos que hemos nombrado. Por ejemplo, Deuteronomio 31:6 dice: por siempre Él nos acompañará, nunca nos dejará ni abandonará. Una promesa que apunta a nuestro miedo al abandono, ¿sí? Algo que todos experimentamos en algún momento. Lucas 12:32 dice: no temas, manada pequeña, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Acá habla a los que se sienten indefensos, como los cachorros, ¿sí? Tengo miedo a morir. No puedo con esto me va a superar, necesito que me defiendan. Y dice este pasaje: no temas, manada pequeña, vos cuando te sentís pequeñito. Deuteronomio 3:22 dice: no les tengas miedo, porque el Señor tu Dios pelea por ti. Acá es una palabra para aquel que tiene miedo a enfrentar. Dios te dice, Él va a pelear por vos. O sea, Dios nos acompaña en cada uno de los miedos con una palabra específica para cada uno de nuestros miedos. Josué 1:9, que lo conocemos también: no tengas miedo ni te desanimes. No pierdas tu energía de vida, no te desanimes, no te deprimas, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Hermosa promesa. Salmo 34:4. Busqué al Señor. Acá habla de una actitud, ¿sí? Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Acá no quedó ninguno de los cuatro. Maravilloso. Proverbios 29:25 dice: temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. O sea, es un tema de confianza. Y la palabra nos va inspirando confianza para que nuestros temores se vayan desintegrando. Isaías 35:4 dice: digan a los de temeroso corazón, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá con retribución divina, vendrá a salvarlos.
esto de que no estás solo, no te desamparó, Él está con vos y viene a salvarte, viene en respuesta. No tengas miedo a la muerte, no te sientas pequeño. Isaías 4:10, no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Ahora, vos me dirás, sí, pastora, yo esto lo sé, lo conozco, leo la Biblia, sé los textos, pero me sigue pasando. Yo ya renuncié un montón de veces, lo llevé a la cruz, hice todos los ejercicios que pude, pero me sigue sucediendo. Bueno, es verdad, porque el tema de echar fuera el temor y pasar a cero temor y por lo tanto a cero sufrimiento, porque cero temor es cero sufrimiento, no tiene que ver con algo que yo haga, ¿sí? Por lo general uno quiere hacer algo, ¿sí? Porque es una angustia muy grande cuando sentimos ese miedo, nos contamina por completo, nos desenfoca porque no podemos manejarlo. Entonces nosotros queremos hacer algo. Bueno, no hay nada que puedas hacer para liberarte del temor. No se trata de hacer, sino de ser. Mirá lo que dice Romanos 8:15. Dice, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. Este versículo nos dice que yo puedo seguir siendo esclavo y por lo tanto, si soy esclavo del temor, esclavo de todas esas emociones que me embargan y me superan, si yo soy eso, soy un esclavo, yo no puedo liberarme del temor. Pero acá me dice que yo puedo ser otra cosa, puedo ser adoptado como hijo. Entonces, o soy esclavo, ¿sí? Y el esclavo, por supuesto que pierde todo, ¿sí? Entonces voy a tener temor a perder, a ser abandonado, temor a enfrentar porque no tengo derechos. O sea, el esclavo tiene todas las condiciones para tener miedo, ¿sí? Entonces yo puedo ser esclavo o puedo ser hijo, ser adoptado como hijo y por lo tanto dice, clamo y digo Abba Padre, que quiere decir papito mío. O sea, lo que tiene que cambiar en mí para ser libre del temor no es algo que yo haga, sino lo que yo soy. Si yo me sigo reconociendo como un esclavo, es porque todavía no me permití, como dijimos el martes pasado, como la oveja. No fui al Señor para que me haga upa, para que me traiga, para que me sostenga con su poder. No me dejé amar, no consentí en ser amado, no permití que Él me adoptara. Por lo tanto, no puedo tener esa experiencia de la gracia que me hace sentir hijo y cuando realmente soy hijo, yo cambié la relación. Dejé de ser esclavo, no soy más esclavo, por lo tanto, ahora tengo una confianza porque cambió mi relación con Dios. Ahora le digo, papito, hay una relación íntima, hay un vínculo que cambió. Dice 1 Juan 4, el que teme espera el castigo. O sea, si yo todavía estoy esperando el castigo, es porque todavía no me considero hijo. Y para eso nos ayuda mucho la historia del hijo pródigo. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? Bueno, un hijo que un día le dijo, papá, dame mi herencia, yo me voy. Cuenta la Biblia que gastó toda su fortuna, hizo lo que quiso, pero en un momento cuando ya estaba quebrándose porque no tenía más que comer ni nada, dice que volviendo en sí, dice que recordó la casa de su padre. Cuando nosotros recordamos quiénes somos y quién es nuestro padre, dijo, voy a ir a la casa de mi padre. O sea, se imaginó la escena.
Vos tenés que verte como hijo. Tu visión espiritual tiene que ser la de un hijo. Dice, voy a ir a la casa de mi padre. Ese recuerdo que él tuvo le dio el valor para volver. Dice, me levantaré y iré a mi padre. Se recordó como hijo, se recordó con su relación como padre. Solo si mi corazón está viendo al Padre, está abierto al perdón. Acordate, Judas solo vio su pecado y fue y se ahorcó. Pero si yo veo al Padre, voy a poder ver al perdón. Ahora, yo puedo volver a casa de mi padre como hizo el hijo pródigo. Dice que volvió con una gran confusión, porque dijo, Padre, haceme como uno de tus jornaleros. O sea, este hijo pensaba sobrevivir, ¿sí? Él dijo, bueno, este es mi plan, yo voy a ir y decir, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, haceme como uno de tus jornaleros. Y nuestra solución muchas veces frente a los temores es sobrevivir. Es, voy a Dios, pero de la boca para afuera. Pero interiormente estoy pensando en sobrevivir. Y este error, ¿sí?, no me da verdadera libertad interior, porque Dios quiere devolverme toda mi dignidad. Él me quiere como hijo. Y si yo sigo insistiendo en que por lo menos quiero ser un jornalero, entonces yo le estoy diciendo, yo quiero hacerlo. Es con mis fuerzas, yo lo quiero hacer. Y eso, ahí es nuestro error. Nosotros tenemos que... El jornalero es el que mantiene distancia, porque es el dueño. Y entonces la relación no es de padre e hijo. Y nosotros muchas veces queremos sobrevivir, ¿sí?, con nuestros temores y mantener una relación distante con Dios. Haceme como uno de tus jornaleros. Yo sigo viviendo, pero no muy cerquita, no tan cerca porque tengo miedo. Pero Dios quiere devolvernos la dignidad de hijo, porque Él realmente quiere ser nuestro Padre. Siendo el hijo amado, yo tengo que aceptar mi rango. Dios quiere devolverme ese rango, tengo que estar a la altura y tengo que empezar a prepararme para ser padre. ¿Por qué? Porque cuando yo sé ser hijo, estoy siendo preparado para también ser padre. Estamos llamados a ser como el Padre. El Padre sabe ser padre. Y cuando nosotros aprendemos a volver a casa y a reconocer a nuestro papá y a decirle papito, vamos a ser amorosos con todos los que se van de casa. Vamos a ser misericordiosos con todos los que todavía pretenden sobrevivir como jornaleros, para decirles no. Dios quiere darte la dignidad completa, la dignidad como hijo. ¿Y qué hizo el padre cuando volvió el hijo pródigo? Le dio el anillo, porque Dios quiere decirte, yo tengo fe en vos, te estoy dando este anillo, pongo mi vida en tus manos. Dios nos devuelve la confianza. Te pertenezco sin reservas, un compromiso, un anillo. Se borran todas mis dudas sobre mi pasado, todas mis dudas sobre mi ser y mi hacer. Él quiere darte ese anillo que borra todas las dudas. Y como ya lo hemos visto, de nuevo se repite la imagen. Él nos da el vestido. Dice que el Padre le dio el mejor vestido. Le puso el vestido. Él quiere darnos el vestido. Él le dio el calzado e hizo una fiesta. Ese es nuestro Padre. Él quiere darnos la dignidad de hijos. Y mirá qué hermoso lo que dice 1 Juan 4. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El amor perfecto es un amor que ha madurado, es un amor que ha crecido, es un amor que ha sido perfeccionado. Solo cuando yo tengo esa relación de dignidad como hijo, no como jornalero, no como alguien que sobrevive, sino como un hijo que vive en el reino, que vive esa fiesta, que se deja poner el anillo, que se deja poner el vestido, entonces realmente ese amor maduro echa fuera el temor. No hay nada para hacer, solo podemos ser
hijos, hijos amados. Y conforme a esa identidad de hijos amados, dejarnos amar, dejarnos guardar en el abrigo de Dios, porque Él nunca nos va a desamparar, porque Él es el que nos fortalece, Él es el que pone en nosotros la certeza y la seguridad. Así que este es un tiempo para que en la intimidad del Señor revises si estás siendo un jornalero o estás siendo un hijo que cambió su relación. Ya no soy esclavo, ya no soy jornalero, soy un hijo y me dejo amar por papá. Abba, Padre, papito querido, gracias Señor por tu amor. Nos vemos el martes que viene. Seguí disfrutando tu vida como hijo amado de Dios.